Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Saludos cordiales en primer lugar de Feliz Pascua de Resurrección. Primero que nada quiero enviar a todos los fieles católicos de la Diócesis de la Verapaz este deseo, pero también a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro país, en nuestra Verapaz.
Feliz Pascua de Resurrección, que esta buena noticia de Cristo resucitado, vivo entre nosotros, renueve nuestras esperanzas, nuestra energía para vivir, para hacer bien a los demás, para transformar nuestro mundo. Feliz Pascua de Resurrección a todos y todas. Estamos ya entonces, pasadas todas las celebraciones de la Semana Santa, en este domingo de la Pascua. Podemos decir que en realidad es el domingo central de nuestra fe. No dejo de pensar en la afirmación de San Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe está fundada en la resurrección. Nosotros creemos en el Señor porque su muerte, aunque todos la consideramos una muerte heroica, una muerte de la entrega del siervo sufriente de Yahvé por todos, su muerte no fue un fracaso. Su muerte, aunque haya sido admirable y haya sido un martirio impactante, de todos modos es la muerte. Si Jesús se hubiese quedado en la tumba, pues todo habría acabado allí, quizá con un sentimiento de gran admiración que permanece a lo largo de los siglos, pero nada más que eso. Sin embargo, Jesús y su testimonio, su vida, siguen presentes a lo largo ya de 20 siglos casi de historia cristiana. A pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas dudas, a pesar de tantos problemas a lo largo de la historia de la Iglesia, el mensaje de Cristo muerto y resucitado, a lo que le solemos llamar el querigma, sigue vivo y sigue presente en toda la geografía universal. De manera que a todos y todas, feliz Pascua de Resurrección. Que de veras este mensaje, esta buena noticia, llene nuestra existencia, nos ayude a seguir caminando hacia adelante, nos haga saborear algo de esta presencia ya tan vivificante, tan tonificante de Cristo en medio de nuestra historia. Y en este domingo de Pascua de Resurrección, como en el segundo domingo de Pascua dentro de 8 días, nos centramos en las narraciones de San Juan, que quiera que no tienen una cierta diferencia con respecto a las narraciones de los sinópticos, en particular de Lucas, con quien hemos ido de la mano en este tiempo litúrgico del ciclo C. Los textos de San Juan, no olvidemos, hermanos, hermanas, que son los textos más teológicos de los evangelios. Son textos llenos de reflexión de San Juan y de su escuela o de sus discípulos. Pues durante muchos más años los sinópticos fueron escritos dentro de los años 60, 70, unos 40 años después de que sucedieron los hechos de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el Evangelio de San Juan fue escrito ya casi en el año 90, alrededor del año 90, es decir, habían pasado ya 60 años desde aquellos acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Habían pasado también entonces muchos años que habían recogido por una parte la tradición oral, las narraciones que surgen desde los primeros momentos después de la muerte y resurrección de Jesús, pero han pasado también 60 años en los que la reflexión de la comunidad cristiana ha crecido, ha avanzado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a los textos de San Juan, puesto que esto nos previene para no leerlos meramente como narraciones, como crónicas de unos hechos sucedidos tal y como se dieron en aquel año 30-33, sino nos ayudan a verlos como textos que tienen una base en la historia, pero que están elaborados. Son textos que reflejan una teología. Fíjense que en aquellos años no se hacía una teología, podemos decir, conceptual, como se hizo después en la Iglesia durante muchos siglos, haciendo una reflexión con respecto a aquellos primeros hechos de nuestra fe,
elaborada a partir de la filosofía, elaborada a partir del discurso racional y por lo tanto expresada en conceptos. Esa ha sido como la teología occidental venida del mundo grecorromano del cual somos herederos. No, la teología que nosotros encontramos en San Juan es una teología que se le llama narrativa. ¿Por qué? Porque está tomando narraciones, pero a partir de esas narraciones, narrándonos unos hechos, pues sin duda un poco reelaborados, nos habla de unas verdades que tienen mucha pertinencia para nuestra fe hoy. De manera que en este domingo de Pascua de Resurrección y en el segundo domingo de Pascua nos acercamos a textos de San Juan que nos hablan también de las apariciones, pero con un contenido teológico sin duda más elaborado. La casa de Israel, es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Así pues, en este domingo de Pascua de Resurrección, o primer domingo de Pascua según el ciclo litúrgico, se nos narra qué sucedió en aquella primera tarde, en aquel primer domingo, en el cual las mujeres, según los sinópticos, pero sola María Magdalena, según el Evangelio de Juan, se aproximan, o se aproxima, según el caso, al sepulcro. Fíjense que ahí ya encontramos nosotros un detalle interesante. Quizá lo históricamente factible es que varias mujeres fueron al sepulcro en la mañana de aquel domingo que nosotros le llamamos de Domingo de Resurrección. Aquel día posterior al Sábado Santo que ellas habían guardado también y en el que no se habían movido debido a que era día de la Pascua, día de descanso. Sin embargo, media vez pasa el descanso sagrado del sábado, van al día siguiente y se acercan a la tumba. Según el dato que nosotros recogemos en los evangelios sinópticos, probablemente lo más cercano a la historia es que varias mujeres fueron a acabar o a cumplir con los ritos de un funeral que no había sido un funeral con todas las de ley, sino que había sido un funeral a la carrera. A Jesús lo enterraron a la carrera sin mayores ritos, puesto que ya se aproximaba el descanso santo del sábado de Pascua.
Y ellas entonces preparan unos perfumes, unas aromas para acercarse a la tumba. Este es el dato que nosotros encontramos en los sinópticos. Centrémonos en el Evangelio de Juan, en el cual se nos habla de María Magdalena. Juan nos dice que fue ella la que fue al sepulcro y nos habla de que al llegar allá encontró que la piedra que cerraba aquella pequeña cavidad en la montaña, en la ladera de una pequeña montaña, en donde se solían hacer pues los funerales, los enterramientos, aquella piedra estaba movida. Solían ser unas piedras muy grandes. Y esto le impresiona. Al mismo tiempo, ve que desde lejos, sin entrar, el sepulcro está vacío. Y entonces ahí nos encontramos ya con dos datos que, repito, hemos de buscarle su significado teológico más que meramente el quedarnos con el hecho de que corrió María Magdalena al sepulcro, vio que la piedra estaba corrida y que el sepulcro estaba vacío. Quizá el primer dato interesante del Evangelio de San Juan es la importancia que María Magdalena, como mujer y como testigo calificado de la resurrección, tenía en aquella primera comunidad cristiana. Si nosotros recordamos la reacción que hay frente a las mujeres en aquel momento, es una reacción como de desconfianza, de escepticismo frente a su testimonio. En aquel mundo judío, legalista y machista, las mujeres ni siquiera eran consideradas dignas de dar un testimonio fiable. Y por eso los mismos apóstoles, que son judíos y que son un tanto machistas en su contexto cultural, no creen, no dan fe a aquellas revelaciones que dicen haber tenido las mujeres. Y también ante el testimonio de María Magdalena, los apóstoles se muestran en un cierto modo incrédulos o escépticos. Sin embargo, nos dice la narración de Juan que corren al sepulcro. En el Evangelio de Juan es muy importante la figura de María Magdalena. Una mujer que se convirtió pues en seguidora, en discípula de Jesús, después de haber llevado una vida bastante disoluta, bastante pecadora. Y esta mujer es, podemos decir, signo de la reivindicación que Jesús hace del papel de la mujer en la religión judía, en el cristianismo, por supuesto, y en la sociedad en general. María Magdalena es considerada la primera testigo de la resurrección. Y fíjense que va sola, ya ni siquiera se requiere la presencia de otra o de otras mujeres. No solo es testigo femenino, sino es testigo único aquel primer día de la resurrección. Eso es un mensaje teológico del Evangelio de Juan. Nos está hablando de la importancia concedida a María Magdalena, de la importancia dada por el mismo Señor resucitado a una mujer como testigo cualificado de su resurrección. Más aún es ella la primera que va a anunciar a quienes eran considerados pues casi cabeza de aquel grupo, Pedro y el discípulo amado. Y fíjense que también la manera de denominar al discípulo amado en el Evangelio de San Juan es simbólica, puesto que en Juan, denominado el discípulo amado del Señor, estamos todos y todas nosotros, discípulos de Jesús, representados. De manera que aquel primer testimonio vino por una mujer, por María Magdalena, que el Evangelio de Juan la reivindica frente al contexto social y religioso de su tiempo como testigo cualificado de la resurrección. Es importante pues el papel de Santa María Magdalena, y es importante el papel que ella tuvo en aquellas primeras comunidades cristianas.
y que también las mujeres tuvieron en las primeras comunidades cristianas. Ellas son portadoras de vida, ellas son las que también tienen un papel importante en la misma evangelización, cosa que en contraposición con los esquemas judíos antiguos era inconcebible. Las mujeres hasta tenían un lugar aparte en la sinagoga. Estaban segregadas de muchos espacios en el templo de Jerusalén. Había aparte un patio para las mujeres. En fin, la segregación, la exclusión era normal. El Evangelio de Juan da una buena noticia. María Magdalena y con ella el papel y la dignidad de la mujer son reivindicados. Este es el día en que actuó el Señor, que alegría en nuestro amor. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría en nuestro amor. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Y entonces, continuando con este relato, con esta narración de la tarde o de la primera mañana, mejor, del día de la resurrección, nos encontramos también con otro signo, el sepulcro vacío, la tumba vacía. Y fíjense ustedes que en realidad la tumba vacía no prueba la resurrección, puesto que ya en aquel momento también corrieron otras posibles explicaciones del por qué estaba la tumba vacía. La más sencilla podría ser, se robaron el cadáver de Jesús y no saben a dónde lo llevaron. Otras explicaciones pagadas malintencionadamente por las autoridades judías también querían hacer creer que habían sido los mismos discípulos quienes habían retirado el cadáver de Jesús desde la tumba para hacer creer que había resucitado. Ya desde aquel momento, pues, surgieron objeciones, surgieron falsas afirmaciones, mentiras alrededor de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la tumba vacía, el sepulcro vacío, es un signo, pero es solamente un signo que hace, que mueve algo en el corazón de las personas. Pedro y Juan, al acercarse y ver la tumba vacía y ver encima los lienzos, la sábana santa en la cual Jesús había sido sepultado, pues no están tiradas por un lado, están claramente dobladas, como para sugerirnos esto no fue un robo, aquí alguna otra cosa pasó. De nuevo, no nos quedemos solamente en la narración de los hechos, sino pensemos en qué significan unos lienzos, un sudario, una sábana bien dobladitos
y una tumba vacía. Simplemente hacen nacer en el corazón la convicción de algo que él había dicho, que resucitaría al tercer día. Y entonces creyeron. Dice el texto del Evangelio que los apóstoles vieron y entonces creyeron. Allí también el Evangelio de Juan, cuando nos habla de ver, nos está hablando de un ver que no es solamente el ver físico. Los mismos verbos griegos con los cuales se expresa San Juan hacen una diferencia. Hay una diferencia entre el ver, simplemente el ver, percibir con los ojos un acontecimiento, y el ver de la fe. Y ante la resurrección, hermanos, hermanas, estamos ante el ver de la fe. Nadie ha visto la resurrección, como muchos vieron la crucifixión del mismo Jesucristo y le vieron expirar en la cruz, y muy probablemente algunos también le vieron ser sepultado. Hasta ahí está el ver físico, el ver material. La resurrección no la vio nadie. Eso tiene que estar muy claro. La resurrección es un objeto de fe. Vemos algunos signos con los ojos, con el sentido de la vista, pero la fe ve más allá. Por eso dice el Evangelio de Juan que vio y creyó, porque hasta el momento no habían creído en lo que Jesús había dicho ni en las Escrituras. De manera que es muy importante en el Evangelio de Juan y en nuestra actual historia el poner atención a los signos. En aquel tiempo, pues, fueron unas mujeres que llegaron, fue una tumba vacía, fueron unos sudarios. ¿Cuáles son los signos en los cuales hoy encontramos nosotros la presencia del resucitado? La presencia del resucitado, la resurrección no se puede comprobar, no es objeto de evidencia, como se habla cuando el Ministerio Público va y recaba o recoge evidencia después de haber habido un crimen. La resurrección no es evidente. Es muy importante que tengamos eso presente. La resurrección es un hecho que traspasa las cosas materiales, lo meramente histórico, pero nosotros podemos ver algunos signos y a partir de eso podemos abrir los ojos de la fe, ver con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón, dice aquella famosa frase del filósofo Saint-Exupéry en el libro El Principito. ¿Qué signos nosotros descubrimos de Cristo resucitado? ¿Es el testimonio de los otros? ¿Es el testimonio de personas que se asemejan a Jesús y que creen en Él y en su vida y que transparentan la vida de Jesús con su testimonio de amor, de perdón, de compasión, de comprensión? ¿Cuáles son los signos en los que hoy yo descubro la presencia de Cristo resucitado? En este domingo de la Pascua, en la tarde, se suele leer también el texto, ese sí, de San Lucas, de la aparición del Señor resucitado a los discípulos de Emaús, en el cual se habla también de la importancia que tiene otro signo muy importante en la iglesia desde el principio de la historia: la fracción del pan, la presencia de Cristo en el pan eucarístico. Hoy sigue siendo para nosotros un signo claro, un signo nada más, no una evidencia de Cristo resucitado. El misterio, el sacramento eucarístico, la comunidad reunida en torno a la celebración de la misa. ¿No podemos entonces también encontrar hoy un signo de la resurrección de Jesús como encontraron aquellos discípulos de Emaús que iban desanimados, pero que escucharon la palabra, las explicaciones, las aclaraciones que les dio aquel aparente desconocido que iba junto a ellos en el camino y que acabó siendo el mismo Señor Jesucristo? En fin, en la teología de San Juan es muy importante que nosotros veamos con los ojos de la fe y descubramos a partir de los signos la presencia del resucitado. Y no es una cosa demasiado fuera de nuestra realidad.
En nuestra realidad podemos ver los signos con los ojos, con el sentido de la vista, y podemos en nuestra realidad descubrir la presencia del resucitado con los ojos de la fe. Es muy importante, pues, al acercarnos al misterio de la resurrección, el descubrir los signos, el renovar nuestra capacidad de ver con la fe. No olviden, hermanos, hermanas, que estamos en el año de la fe, y la fe es una certeza, es una confianza, pero que no viene de pruebas científicas ni evidentes. Ya no sería necesaria la fe si tenemos pruebas científicas, evidencia absoluta. La fe es siempre una adhesión confiada a partir de algunos signos. Y los signos siempre pueden ser interpretados de otro modo. Pero el que tiene fe los interpreta como signos de Dios en medio de su historia. Ojalá que el tiempo pascual nos ayude a nosotros a renovar esta confianza, esta fe básica que tuvieron aquellos primeros discípulos que tuvo María Magdalena. Y hemos de recordar, como nos decía el Papa Benedicto XVI en su último mensaje sobre el año de la fe, que la fe y la caridad van muy unidas. Fíjense que en el Evangelio de San Juan son dos personas llenas de un corazón de amor, las primeras que son capaces de descubrir la vida del resucitado. María Magdalena, una mujer que sin duda amaba muy profundamente a Jesucristo. Y San Juan, el discípulo al que se le llama el discípulo amado. San Juan, que en todos sus escritos nos manifiesta cómo lo que más le impresionó a él del mensaje de Jesús fue el amor, la caridad. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan, todos los discípulos de Juan captaron muy bien ese mensaje, la importancia que tiene el amor, la caridad. Y podemos decir que quien ama descubre al resucitado, mientras quien no le ama, quien le desprecia, quien le critica, no lo ve, aunque pase junto a él. Los ojos de la fe, que son en cierto modo, siguiendo la idea presentada por el Papa Benedicto XVI en la última carta, la fe está muy ligada al amor. La fe y la caridad no se distancian. El que mira con caridad al prójimo, en especial al más pobre y al pequeño, como también el Papa Francisco nos ha insistido en este tiempo de Semana Santa y Pascua, este mirar con ojos de amor al pequeño y pobre nos ayuda a descubrir en él la presencia del resucitado. Este mirar con amor la Eucaristía nos ayuda a encontrarle allí. Este oír con amor la palabra de Jesús nos hace arder el corazón y descubrirle vivo y resucitado. Mi deseo para todos y todas es que el tiempo pascual sea un redescubrimiento de Cristo vivo en su propia vida. Hasta la próxima. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alma, resucitó el Señor. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. Y la orden de otoño y el sencillo soberbio, resucitó el Señor. La violencia a la sombra y la paz a la guerra, resucitó el Señor. Resucitó el Señor y vive en la palabra de aquel que lucha y muere, gritando la verdad. Resucitó el Señor y vive en el empeño de todos los que empuñan las armas de la paz. Resucitó el Señor
triste que se alegra, del pobre que da pan. Resucitó el Señor y vive en la esperanza el hombre que camina creyendo en los demás. Resucitó el Señor y vive en cada paso el hombre que se acerca sembrando libertad. Resucitó el Señor y vive en el que muere surcando los peligros que acechan a la paz. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Como pena de muerte y se vuelve alegría, resucitó el Señor. Y el sencillo soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la baja la guerra, resucitó el Señor. Resucitó el Señor y manda a los creyentes crecerse ante el acoso que sufre la verdad. Resucitó el Señor y vive en el esfuerzo del hombre que sin fuerzas quedó por los demás. Resucitó el Señor y está en la encrucijada de todos los caminos que llevan a la paz. Resucitó el Señor y llama ante la puerta a todos los que olvidan lo urgente que es amar. Resucitó el Señor y vive en el que queda cautivo por lograrle al hombre libertad. Resucitó el Señor, su gloria está en la tierra, en todos los que viven su fe de par en par. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Como vino que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. Y el sencillo soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la baja la guerra, resucitó el La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.